todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Comercio, a este debate electoral Tú Decides. El día de hoy tenemos a dos candidatos al Congreso. Se trata de Elizabeth Sea, quien postula con el número 3 por el partido Perú Patria Segura, partido que postula la presidencia al señor Rafael Santos, y tenemos a Alejandro Salas con el número 5 en la lista al Congreso por Lima, por Somos Perú, que ustedes saben postula al señor Daniel Salaverry a la presidencia. Les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar el debate, quiero hacerles acordar a quienes nos acompañan que ustedes, si tienen algún cuestionamiento que quieran hacerle a uno de los candidatos acerca de su partido, acerca de otro candidato que consideren que se deba preguntar, pueden enviar sus preguntas al siguiente correo: desde la redacción @comercio.com.pe, desde la redacción @comercio.com.pe. No olviden que no vamos a estar leyendo los comentarios de Facebook, así que si las preguntas las envían por ahí, no las vamos a poder tomar en cuenta. Anímense a mandar sus cuestionamientos, que es importante que los candidatos puedan aclarar nuestras dudas en esta campaña. Así que ya hecha esta breve introducción, vamos a explicar muy rápidamente la dinámica del debate. Quienes lo conocen ya saben que tiene 3 bloques. El primero tiene que ver con la crisis por el coronavirus, no solamente con salud específicamente, sino con las consecuencias que trajo esta crisis en todo nuestro plano político, ¿no? Ya sea desde el legislativo, puede ser crisis política que tenga cuando esté relacionada con el coronavirus, económica, etcétera. Y vamos a preguntar ahí 2 interrogantes. Luego, en el siguiente bloque, vamos a plantear nosotros un tema que consideramos desde el comercio interesante debatir o conocer las posturas de los candidatos. Y por último, en el último bloque tenemos ya los cuestionamientos directos a los partidos o a los candidatos de los partidos. Dicho esto, entonces vamos a darles la bienvenida a los candidatos y van a tener cada uno un minuto para hacer una breve presentación personal. Vamos a comenzar entonces en el orden en el que aparecemos en pantalla con la candidata Elizabeth Sea de Perú Patria Segura. Candidata, tiene usted un minuto para presentarse. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo soy Elizabeth Sea Marquina, soy abogada de profesión y soy la candidata número 3 al Congreso de la República por el partido Perú Patria Segura. Postulo porque creo que ha llegado el momento de un cambio real en la política peruana y que la improvisación y el populismo debe dejarse de lado. Para tomar esta decisión considero haberme preparado, pues tengo estudios en maestría en gestión pública, en derecho de la empresa y soy docente universitaria en derechos humanos y derecho constitucional económico. Además, tengo experiencia en el sector público y privado. Pero creo que es a partir de mi cargo como directora del Instituto de Derechos Humanos de mi alma mater que he podido estar en contacto con la población más vulnerable, que son aquellos que están y permanecen invisibles a la agenda pública del Estado y que en estos momentos deben de ser la prioridad en este momento de la crisis sanitaria para poder dirigir hacia ellos medidas efectivas. Trabajar por ellos es compromiso. Muchísimas gracias. Pasamos a darle entonces un minuto para que se pueda presentar al candidato Salas. Adelante, por favor, un minuto. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Salas Segarra, soy abogado de profesión, magíster en gestión pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Tengo estudios de laboratorio político en la Universidad Hemisférica de la Defensa de Washington, D.C. Tengo 21 años de experiencia en el marco de la administración pública y a lo largo de esta experiencia, asumiendo cargos de alta dirección, no tengo una sola denuncia en mi trayectoria. Soy padre, hijo, esposo y me postulo en estas elecciones con el ánimo de transformar justamente esa desazón que nos vienen dando los políticos y la clase política, específicamente desde el Congreso, desde hace 40 años, en la cual no nos dan ningún tipo de soluciones. Queremos transformar esa desazón en propuestas serias, en propuestas válidas, en propuestas que le permitan al país virar a un camino de desarrollo que realmente le corresponde y le pertenece. Muchas gracias, candidato. Gracias a los dos. Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces ya con nuestro primer bloque. Y la primera pregunta tiene que ver con algo que nos ha mostrado o que ha evidenciado en mayor medida la crisis por el coronavirus, porque es algo que ya sabíamos que ocurría, pero en este contexto de emergencia ha resultado particularmente grave, que es la corrupción en la policía, la corrupción en las compras en la policía, la corrupción en distintos ámbitos de esta institución, y que, bueno, en un contexto de emergencia como el que nos encontramos, se hace particularmente urgente corregirlo. Las famosas reformas de la policía. Yo quisiera comenzar entonces invirtiendo el orden con el candidato Salas y preguntarle qué reformas se tienen que hacer para evitar la corrupción en la policía. Adelante, por favor, 2 minutos.
Muchas gracias. Bueno, la Policía Nacional del Perú no nos cabe duda que es una institución que es absolutamente respetable. Creo que no está en duda la institucionalidad de la policía, pero sí hemos visto y hemos sido testigos de los altos índices y grados de corrupción que existen a nivel institucional. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es que la Inspectoría de la Policía, que es aquella que investiga a su cuerpo policial, esté presidida por un organismo autónomo con servidores de servir, de la Contraloría y ex oficiales de la Policía Nacional del Perú con legajo limpio e impecable. No puede ser que la Inspectoría de la Policía la siga manejando la propia policía de manera interna. Creo que eso tiene que cambiar y dar y fortalecer esa autonomía a esta nueva conformación de la Inspectoría, que es algo que estamos proponiendo. Las unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú, que son aquellas que se encargan de las compras a nivel nacional, por supuesto que tienen que estar presididas no por efectivos policiales. Los policías tienen que estar haciendo su trabajo, más aún si tenemos un alto índice y grado de delincuencia en nuestro país. Lo que tiene que hacerse es que estas unidades ejecutoras estén presididas y conformadas por gerentes públicos de servir, que sean los gerentes públicos de servir quienes vayan a las unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú para hacer todos los procesos de contratación en el marco de contrataciones públicas, que es justamente donde radica el 75% de grado de corrupción a nivel de lo que son las compras y ejecuciones de compras del Estado. Consideramos que este aspecto es importante porque no podemos seguir con un modelo que ya no ha dado resultado. Y otro aspecto que se aplica, por ejemplo, en Colombia, es la prueba del polígrafo. Es importante pasar la prueba del polígrafo a efectivos policiales que se encargan de luchar contra el crimen organizado, contra las drogas, ¿por qué no? Contra el tema del tránsito y el tráfico vehicular, pero por supuesto que sí, en puestos sensibles. Consideramos que estas medidas son necesarias e importantes. Muchas gracias, candidato Salas. Vamos a trasladarle ahora la pregunta a la candidata Elizabeth Sea de Perú Patria Segura. Candidata, ¿cuáles son las reformas que se tienen que abarcar para minimizar, evitar la corrupción en la Policía Nacional del Perú? Adelante, 2 minutos. Bueno, yo soy hija de padre y madre policías, he sido educada con el sueldo de 2 policías y le tengo el más absoluto respeto y honor a nuestra institución policial. Pero estoy consciente que la corrupción es la tara que en este momento agrava el impacto negativo del coronavirus. Solo en el 2019 la corrupción significó pérdidas económicas de 23.000 millones de soles. Y en este momento se encuentran incursos procesos de control a cargo de la Contraloría General de la República por más de 100 millones de soles en la Policía Nacional respecto a contrataciones y compras de protección personal, uniformes, alimentos. Es por esto que sí urgen reformas urgentes y estructurales, por lo que yo propongo una ley de modernización de Policía Nacional que lo que haga es incorporar en primer lugar el control concurrente de la Contraloría General de la República, adaptado a sus procesos de adquisición urgentes, ¿no? Y que procure transparencia y efectividad en las sanciones. En esta misma línea urge que las oficinas de disciplina de la Inspectoría General, así como los miembros del Tribunal de Disciplina de la Policía, que son 2 instancias distintas, sean nombrados por concurso público y con un sistema meritocrático. Pero además también nosotros los congresistas, dentro de nuestra función de control político, tenemos la función de fiscalización de los recursos públicos y bienes públicos del Estado. Entonces, lo que tendrían que hacer los congresistas es más bien orientar la labor de fiscalización al abastecimiento de los uniformes, elementos de protección y alimentación, y que esta labor de fiscalización sea transparente y que sea de acceso al ciudadano. Es por eso que una de las reformas que yo propongo es la modificación del reglamento parlamentario para que exista una ventanilla de transparencia de las acciones que realiza un congresista respecto a su labor de fiscalización de los recursos públicos del Estado. Entonces, de esta manera lo que nosotros hacemos es no solamente ya no perder tiempo en controles políticos. Candidata. Le agradezco mucho. Ahora en la réplica puede redondear su idea. Pasamos ahora entonces a la ronda de réplicas para que el candidato Salas nos pueda decir qué opina sobre las propuestas que ha planteado la candidata Sea. Adelante, por favor. Definitivamente, aplicar una modernización de la policía es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años y creo que a lo largo de todo el transcurso de ese tiempo ha quedado, digamos, en retórica. Lo que tenemos que hacer es ser, de una u otra manera, digamos, ingresar al campo de la estructura orgánica, organizacional que tiene la Policía Nacional del Perú, dirigida por el ente rector, que es el Ministerio del Interior, con la finalidad de poder justamente, sobre el modelo que ya se tiene, tratar de efectivizar o de hacer los cambios
suficientes y necesarios. Y estos van guiados, como les vuelvo a mencionar, a la autonomía de esta inspectoría, a cambiar el tema de las unidades ejecutoras por funcionarios de servir, y por qué no implementar el sistema del polígrafo en la Policía Nacional de Perú. Creo que eso es importante y son medidas eficientes, necesarias e inmediatas. Y en eso nos ratificamos y a eso también estamos apuntalando a nivel de Somos Perú. Gracias, candidato. Ahora pasamos entonces a la réplica de la candidata Sea. Candidata, me gustaría saber su opinión precisamente sobre esta propuesta de las unidades ejecutoras, ¿no? De reemplazar por funcionarios de servir en el trabajo, digamos, de oficina, quizás, de la policía. Y sobre las otras propuestas que ha dado también el candidato. Adelante, por favor, 2 minutos. Gracias. Bueno, el gobierno justamente ha propuesto esto, que sean funcionarios, servidores públicos de servir los que reemplacen labor administrativa de la policía para que la policía pueda salir a las calles. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero aquí hay un punto más. No podemos nosotros perder tampoco de vista que son servidores públicos que también pueden caer en inconducta funcional. Y el problema aquí es que la Contraloría General vendría a ser pues esa instancia que lo que va a hacer es ejercer control justo donde necesitamos, en las compras y adquisiciones de los bienes públicos. Entonces, claro, meritocracia, perfecto, capacitación, especialidad, por supuesto de acuerdo, pero debe de haber una fiscalización efectiva, y ahí la Contraloría debe de hacer su labor a través del control concurrente y el control posterior, y eso se tiene que implementar en estas compras y adquisiciones de carácter de urgencia por el tema del COVID. Esa es mi propuesta concreta, ¿no? Muchas gracias a los dos candidatos. Ahora entonces hemos terminado ya el primer bloque y vamos a empezar, hemos terminado la primera pregunta del primer bloque, vamos a pasar entonces ya a nuestra segunda pregunta. Otra problema que ha generado la crisis del coronavirus, un problema indirecto, diría un efecto indirecto, es la cantidad de leyes que han sido aprobadas en el Congreso de la República sin mayor sustento técnico, que han terminado luego en el Tribunal Constitucional, incluso algunas de ellas siendo declaradas inconstitucionales ya, otras en proceso, veremos cómo se resuelve. Y bueno, esto genera de todas formas costos para el Estado en cuestión económica, en cuestión también de tiempo, ¿no? Yo quiero preguntarles si ustedes estarían de acuerdo con una reforma constitucional para que los congresistas tengan responsabilidad por sus votaciones en el Congreso. Es un tema bastante político. Invertimos el orden y comenzamos por la candidata Elizabeth Sea. Adelante, candidata. Bueno, lo que a nosotros nos debe de importar en este momento, como bien dices, es la calidad del contenido legislativo, ¿no? Hacer responsable a un congresista por un voto emitido, yo creo que iría en contra de la naturaleza misma de la función de deliberación y también limita la libertad de expresión de un funcionario público que está reconocido ampliamente por nuestro ordenamiento jurídico. Aquí lo que tenemos que exigir es calidad del contenido. ¿Y qué se debe de hacer ahí? Se debe proponer una reforma en el reglamento parlamentario para exigir que las comisiones sean eficientes al momento de dictaminar, y lo que se haga es basarse en informes técnicos que provengan de una secretaría técnica que debe de estar conformada no por un asesor puesto a dedo, debe de estar conformada por un secretario técnico que sea especialista y que sea elegido por concurso público. Entonces, ya ese dictamen se debe de someter a ese contenido técnico, ¿no? Que ha sido previamente elaborado, y eso ser sometido a aprobación por la comisión y de ahí pasar al pleno. Además, también falta mayor difusión de los proyectos de ley que son agendados para el pleno y que la sociedad civil pueda opinar y aportar. En el caso del control político, lo que yo propondría es más bien sí orientarnos a variar los requisitos de la vacancia presidencial, porque tampoco aquí no se ha planteado en el artículo 113 ese tema de la incapacidad moral. Se está dejando el Tribunal Constitucional, pero ya es momento de que esto sea debidamente regulado para que exista pues este check and balance, este peso y contrapeso de poder, y que los congresistas no hagan uso arbitrario de esta figura de control político, ¿no? Gracias, candidata. Vamos a trasladarle la pregunta ahora al candidato Salas. Candidato, usted ya ha hablado de esto en el pasado. ¿Estaría a favor de una reforma constitucional para que los congresistas tengan responsabilidad por sus votaciones, o estaríamos hablando de algo inconstitucional? Adelante, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, y te lo digo con absoluta contundencia, sí. Sí, porque el modelo que hemos venido siguiendo y que hemos venido evidenciando como peruanos
nos ha demostrado que muchos congresistas, ¿no es cierto?, dueños de universidades, dueños de empresas de transportes, entran a apropiarse de las comisiones del Congreso para hacer valer sus propios intereses o los intereses de terceros. Existen ya muchas leyes que han sido declaradas inconstitucionales o que a través de arbitrajes internacionales finalmente le han terminado costando al Perú. ¿Qué es lo que sucede? Toda ley está siempre sujeta a un debate, por supuesto político, a nivel del Congreso, pasa por las comisiones del Congreso de acuerdo a la especialidad, se somete a la votación del Pleno, pero está sometida siempre a un debate público. Y creo que ningún congresista puede ser ajeno cuando especialistas o el debate público le dice o le marca el camino que lo que están haciendo está mal y que finalmente le va a terminar costando al país. Creo que, por supuesto que se tienen que establecer responsabilidades civiles, políticas y hasta penales, si es que se demuestra que esto, digamos, está ligado no a un voto de conciencia, sino a un voto de conveniencia. Eso es algo que tiene que empezar a cambiar. Nuestro Congreso necesita de cambios, obviamente que sean fuertes y que le demuestren a la ciudadanía, de una u otra manera, que quiere recuperar la confianza del pueblo, del ciudadano, del elector. Y debe de cambiarse, absolutamente debe de girar todo esto del voto de conveniencia. Hemos visto cómo se arreglan los votos en salitas, ¿no es cierto?, en el pasado, con dinero, cómo hacían renunciar a determinados congresistas a sus bancadas, y esto tiene que cambiar. Yo creo que no debemos tener miedo al hecho de pisar el Congreso y actuar como corresponde, actuar pensando en el peruano, actuar pensando por esos niños que mientras estamos discutiendo están con el estómago vacío en las calles buscando qué comer. Gracias. Gracias, candidato. La réplica, candidata Sea, el candidato Salas está convencido de que esta reforma sí es factible. Su opinión, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, todos los congresistas siempre respaldan ese voto en fundamentos porque ellos sustentan ante el Pleno por qué están votando de esa manera. Hay una fundamentación detrás de ese voto de conciencia. Hacer responsable por un voto a una persona, esto abre también la puerta a que otros órganos deliberativos, que no solamente es el Congreso, que deliberan por votos, también puedan ser sancionados por el hecho de haber ejercido una potestad constitucional. Yo creo que hay que ir más allá de eso, ¿no? Porque lo que se sanciona es la responsabilidad posterior respecto a si es que hay una consecuencia en lo administrativo, en lo penal o en lo civil, pero no propiamente por el tema del voto. ¿Cómo poder hacer una investigación en base a por qué votó en favor o en contra? Hay que ser prácticos, pero también hay que ser eficientes y conocer el reglamento del Congreso desde adentro. Aquí lo que se tiene que hacer es fortalecer el contenido legislativo y hacer un estricto control de ese contenido. Tiene que ser sumamente técnico y a eso se tienen que orientar los congresistas, de tal manera que el voto a favor o en contra, ¿no?, sea claramente evidenciado a partir de un contenido. Entonces ahí no va a poder entrar pues el interés particular, sino que se va a tener que someter a este contenido técnico elaborado por una Secretaría Técnica Autónoma por cada comisión, ¿no? Esa sería mi propuesta, porque justamente nosotros no podemos apuntar pues a recortar también las funciones de los órganos del Estado para evitar este tipo de actos que son de las personas, ¿no? También es quién va al Congreso, quién nos representa. Gracias, candidata. Candidato Salas, su réplica es bastante polémico lo que usted propone y quiero saber si no le satisface la propuesta, la alternativa que plantea la candidata Sea y por qué. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero dejar entender mi respuesta. Todo proyecto de ley siempre va a tener que pasar primero por la iniciativa de una bancada, ¿no es cierto? Por la iniciativa de un congresista que pertenece a una bancada. Esta bancada tiene que impulsar ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley va a tener que pasar por una comisión. Vale decir, existen dos filtros ahí de evaluación. Entonces, yo te pongo un ejemplo y le pongo un ejemplo a todos los ciudadanos que nos están viendo. Se han querido traer abajo la reforma universitaria, el tema del SUNEDO. Gravísimo error, con diversa normatividad que empezaron a impulsar para que esto se apruebe. ¿Y es que acaso no era evidente que ese tipo de boicot contra la reforma universitaria obedecía específicamente a temas lobistas que finalmente iban a traerse abajo ya lo que se había hecho? Yo creo que no debemos tener temor. No se trata de la responsabilidad al voto a todo el Pleno del Consejo, porque finalmente pueden ser hasta inducidos a error, sino a quienes proponen y sobre la base de esta propuesta empujan con fuerza política seguramente una situación que termina causándole daño al país. Creo que esa es la propuesta puntual y esa es la propuesta correcta que se ha enmarcado en este momento. Gracias, candidato.
Tiene un minuto más, no sé si quiere hacer uso de su Ah, tiempo. ok, perfecto, perfecto. Pensé que era un minuto. Ok. No, entonces esa es la propuesta correcta y esa es la propuesta puntual. No somos ajenos bajo ninguna circunstancia de ver cómo diversas leyes son declaradas inconstitucionales. Le hacen perder el tiempo al país, le hacen perder el tiempo al Perú, le hacen perder el tiempo a las verdaderas necesidades y soluciones que necesitamos. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo de empezar a variar y a cambiar el modelo. Creo que no tenemos que tener miedo de decirle a los congresistas que tienen que ir a trabajar no solamente 8 meses al mes, sino los 12 meses del año. Creo que este tipo de situaciones tenemos que evidenciarlas y ponerlas sobre la carpeta. Ya el modelo que hemos venido siguiendo nos ha traído no solamente frustración y decepción, sino nos ha traído engaño. Engaño a un país que está necesitado de soluciones. Y los congresistas están en la obligación de devolverle la confianza al ciudadano peruano. Y eso no se ha estado haciendo. Gracias, gracias, candidato. Cerramos entonces nuestro primer bloque, vamos a pasar al segundo bloque, temas que nosotros quisiéramos plantearles para el debate. Vamos a comenzar entonces al revés, el candidato Salas responde primero. Candidato, ¿cuál es su postura sobre la propuesta que plantea más de un partido político que implica retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que permitiría, según se plantea, poder aplicar, por ejemplo, la pena de muerte en nuestro sistema jurídico? Adelante, por favor, 2 minutos. Muchas gracias. Yo creo que es un absoluto error. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha demostrado a lo largo de nuestra historia el cómo no solamente ha logrado de una u otra forma conciliar al país, sino reparar los daños que internamente se ocasionaron. No podemos olvidarnos del caso de La Cantuta, del caso de Barrios Altos y otros casos más que definitivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido enmendando la plana justamente a un sistema político que buscaba legislar intereses propios. Hace poco, en el Congreso disuelto, ¿no es cierto?, tuvo que enmendar justamente y corregir lo que iba a ser la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, es necesario tener un control internacional que nos permita a nosotros como peruanos evidenciar y ver que el trabajo que hacen los políticos es un trabajo que va ligado a la normatividad internacional, respetando, por supuesto, la democracia. Pero no solamente es importante que permanezcamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que tenemos que fortalecer nuestra interacción con esta importante Corte. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Defendiendo, por supuesto, también nuestra Amazonía. O sea, ¿quién garantiza la defensa de nuestra Amazonía? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que va a poder actuar en todo lo que es el Tratado de Escazú, que no se quiere ver, que le da miedo a muchos verlo, pero creo que es importante que esta Corte Internacional empiece a mirar un poco más a nuestro país, recurramos más, la utilicemos más. Aquellos que dicen hay que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos simplemente están, obviamente, como siempre, manejando sus propios intereses, no quieren que la comunidad internacional o que tribunos internacionales vean el trabajo que están haciendo, justamente mucho de ese trabajo que lo realizan por debajo de la mesa. Entonces, hay que no solamente permanecer, sino es una obligación de los políticos en el Perú fortalecer la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Cerramos, candidato. Muchas gracias. Le traslado la pregunta a la candidata Elizabeth Sea, Perú Patria Segura. Candidata, ¿debe permanecer el Perú o no en el Pacto de San José? Adelante, por favor, 2 minutos. Coincido en que esta es una propuesta facilista y populista, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que al retirarnos del sistema, lo que estamos haciendo es negándole a los pensionistas, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas y a cualquier otra población vulnerable el derecho a la pluralidad de las instancias, que es un derecho, un principio constitucional jurisdiccional, ¿no? Porque ante un fallo injusto en la jurisdicción interna, entonces no van a poder acudir a esta instancia supranacional. Ahora, debemos ser conscientes que nuestro sistema de justicia pues no es eficiente, es lento, ¿no? Y de esta manera pues se privaría a estas personas de poder seguir defendiendo sus derechos, ¿no? Inclusive también, no solamente los ciudadanos, sino también el mismo Estado podría hacer uso de una mejor defensa ante el sistema interamericano, ¿no? Ante pretensiones de repente de
reformas constitucionales que limiten y también recorten sus propias funciones elementales, ¿no? Y fundamentales. Lo que creo que debe de mejorarse es la actuación de los procuradores de defensa ante el Estado, ¿no? Lo que tiene que también apuntarse de repente es que el Estado peruano pueda proponer que los jueces que conforman esta corte sean jueces de las Cortes Supremas de los estados y que no sean pues cargos políticos designados a dedo por el presidente. Yo creo que el sistema de por sí debe de mejorarse, ¿no? Yo ejerzo en esta especialidad, ¿no? Y creo que esa sería mi propuesta. No se pueden recortar derechos, más bien lo que se puede hacer es apuntar a mejorar la defensa interna del Estado a partir de la Procuraduría Pública, ¿no? Gracias, candidata. Bueno, hay una coincidencia entre los candidatos, lo cual es bueno. Siempre aplaudimos las coincidencias en este espacio. Déjame entonces hacerles una pregunta poniéndome como abogado del diablo para poder continuar con esta ronda de réplicas. Candidato Salas, ¿no atenta contra la soberanía del Estado, las limitaciones, digamos, que impone este tratado internacional? Eso es algo que se escucha mucho en el debate. Quiero saber su opinión. Adelante. ¿2 minutos? ¿1 minuto? 2 minutos. 2 minutos, ok. A ver, yo creo que no atenta. Yo creo que el país no tiene que tener miedo ni temor de ser revisado, de ser observado y de ser garantizado por la comunidad internacional. Obviamente, garantizado por la comunidad internacional absolutamente demócrata. Creo que es parte de la defensa de la democracia también, digamos, estar vinculados a este tipo de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va a permitir justamente el hecho de poder con soberanía ajustarnos a los marcos constitucionales que le permitan al ciudadano peruano ejercer con absoluta libertad sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Creo que no debemos temer. Creo que justamente cuando se ha querido patear el tablero, cuando se han dado mensajes que hay que retirarnos de la comunidad internacional, que hay que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es justamente si nos ponemos a revisar estas voces antisonantes, son voces que están ligadas a partidos políticos o políticos que quieren sacar o llevar agua para su molino. Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto que, como te vuelvo a manifestar, no es un tema solamente permanecer, sino tenemos que garantizar quienes estamos en el sistema político y de llegar a ocupar una curul, tenemos que garantizar que se va a fortalecer. Y se va a fortalecer porque nuestro país necesita, obviamente, tener esta pluralidad de instancias, por supuesto que sí, coincido con Elisa en ese aspecto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, el ciudadano peruano va a tener, digamos, cómo recurrir para hacer ver que sus derechos han sido violentados internamente. Acá no se rompe ni autonomía ni soberanía. Acá lo que hacemos es marcar una conducta de que todo lo que se hace como país se hace con transparencia y no hay ningún problema de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos a los cuales pertenecemos nos observen y nos miren. Perfecto, candidato. 2 minutos clavados. Vamos a pasar entonces a la réplica. Candidata Sea, me facilitan de producción un artículo en el que usted criticó, no dice que tenemos que salirnos del pacto, pero sí criticó la decisión de que la Corte hable o tenga digamos, una opinión sobre el indulto a Fujimori. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Debería permitirse? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es el límite de ese tratado internacional? Adelante. Que tenga una opinión sobre el indulto a Fujimori, no creo que sea específicamente eso. Creo que lo que yo hago como especialista en derechos humanos es analizar, como te digo, el proceder de la Corte en base a su reglamento. Y yo vuelvo a enfatizar en que una cosa es que podemos criticar el proceder de la Corte en ciertos casos, ¿no? Lo hacemos como abogados desde el punto de vista del procedimiento, pero otra cosa es opinar a salirnos del sistema. O sea, aquí hay que marcar bien las reglas claras, ¿no? Salirse del sistema significa privar a nuestros nacionales de este derecho a la defensa. Y eso es algo con lo cual yo jamás voy a estar de acuerdo. Además, también lo que yo sí creo aquí es que estos tratados internacionales lo que hacen es brindarnos protección. Lo dice la misma Constitución en su disposición cuarta final. O sea, la misma Constitución nos somete en cuanto a nuestros derechos fundamentales a la interpretación de los tratados de derechos humanos. Entonces, si la misma Constitución lo dice, definitivamente aquí
quitarle este acceso a la pluralidad de instancias, lo que hace es poner en la indefensión a nuestros nacionales y también sería inconstitucional. Entonces, yo creo que lo que se debe de hacer, y sigo pensando, es fortalecer la defensa del Estado a nivel de la Procuraduría, y el sistema yo sí pienso que puede variar, y ahí ya es un tema de ponerse de acuerdo entre los estados y sus propuestas en la asamblea ante la OEA para poder llevar estas propuestas de reforma a partir de la conformación de la misma Corte, que sigo pensando que no puede ser pues sin nada de dedo, no puede ser un cargo político, sino que debe de ser un juez de la Suprema especializado, ¿no? Y que tenga pues esta experiencia en la judicatura, ¿no? Esa sería mi propuesta definitivamente para fortalecer el sistema más bien y no debilitarlo. Muchas gracias. Gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar entonces ya a nuestro tercer bloque, que es el de preguntas directas hacia los candidatos, ya sea por su partido o por alguna propuesta que hayan tenido. Y bueno, invertimos el orden y comenzamos ahora por la candidata Sea. Candidata, usted tiene, y como lo ha comentado ahora mismo en el debate, tiene un discurso bastante favorable y respetuoso con la Policía Nacional del Perú, y de hecho lo vemos también en sus propuestas y en su movimiento en redes sociales. En ese sentido, yo quiero preguntarle si usted está de acuerdo con la ley de protección policial, ya que hay muchas críticas respecto de que esa podría reducir el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Esto en el marco, sobre todo, también quisiera hacer hincapié de los casos de los ciudadanos Inti y Brian que murieron en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Quiero saber su opinión. Adelante, por favor, 2 minutos. Muchas gracias. Definitivamente esta ley creo que no afecta el tema del uso proporcional de la fuerza, porque vuelvo a repetir, por Constitución y por tratados de derechos humanos, ya esto ya está debidamente regulado y son normas superiores a una ley. Entonces va a primar siempre la Constitución, va a primar siempre la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, y obviamente todos los tratados en cuanto a derecho internacional humanitario. A mí lo que me preocupa más bien es que el gobierno y el Ministerio del Interior no tome cartas en el asunto en las investigaciones abiertas respecto a estos 2 civiles fallecidos en la protesta, porque estas investigaciones están demorando mucho. ¿Y qué es lo que hace esto? Debilitar la institucionalidad de la policía. Se está poniendo digamos, en tela de juicio, ¿no? El proceder de los policías, y yo creo que así sean responsables, policías o civiles, ya deberíamos tener nosotros un resultado. Propiamente el tema del uso de la fuerza ya está debidamente regulado internamente, y es más, hoy en día este uso de la fuerza inclusive se está viendo limitado, ¿no? Por varias disposiciones internas que están habiendo en la Policía Nacional. Inclusive hasta ya existe un cierto temor, digamos, al uso del arma de reglamento, y también se está viendo una pérdida de autoridad porque el mensaje político está siendo equivocado. El mensaje político dirigido al fortalecimiento de la institución policial no puede ser, pues, debilitándolo o restringiendo en sus facultades, sino más bien incidiendo en acelerar investigaciones para determinar la responsabilidad de manera más pronta, ¿no? Y más efectiva también. Gracias, candidata. Vamos a darle ahora 1 minuto al candidato Salas para que pueda hacer un comentario sobre lo que ha respondido la candidata Sea. Ella considera que no está en riesgo el principio de proporcionalidad porque justamente tenemos un sistema de derecho internacional que ampara este principio, pero también considera que se está dando un mensaje político erróneo desde el gobierno respecto al uso de la fuerza. ¿Cuál es su opinión? 1 minuto, adelante. Muchas gracias. Bueno, el uso de la fuerza tiene que estar, obviamente, utilizado, valga la redundancia, para la delincuencia, ¿no es cierto? Cuando ésta, de una u otra manera, digamos, ejerce la proporcionalidad arma a arma, sacan fuego, ponen en riesgo un asalto en un banco, etc. Pero ante una protesta ciudadana, que la misma masa, de una u otra manera, podría exacerbar algún tipo de situación, yo creo que no es correcto el hecho de disparar a mansalva, no es correcto el hecho de una u otra manera, asesinar a sangre fría. Creo que eso se tiene que investigar, pero no solamente es la responsabilidad, digamos, del cuerpo policial. Hay muy buenos policías, hay policías que salvan nuestras vidas. Es responsabilidad también política. Yo lo quiero ver respondiendo a Manuel Merino por estas 2 muertes. Y hasta ahora no lo veo citado en fiscalía. Me gustaría verlo citado en fiscalía,
respondiendo y que vayamos todos como controles social a ver qué tipo de respuesta le da a la Fiscalía. Eso no lo estamos viendo. Hay responsabilidad también política y, por supuesto, eso también tenemos que ponerlo sobre el tapete. Listo, candidato. Muchas gracias. Vamos a darle ahora 2 minutos más a la candidata Sea, ya que está haciendo una pregunta dirigida a ella. ¿Cuál es su postura, siendo un poco más específicos, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la fuerza en la toma de carreteras, ¿no? Que es un tema que se está debatiendo tanto en estos momentos, ¿no? Es en debe utilizarse la fuerza para despejar. ¿Cuál cree usted que debe ser el protocolo en ese caso? Adelante. Muchas gracias. Para ser más específica entonces en la respuesta, cuando hablamos del principio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza significa que, por supuesto, tú estás en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, arma a arma, proporcionalidad, ¿no es cierto? Si estamos en un enfrentamiento, de repente, una piedra contra un arma de fuego, bueno, no hay proporcionalidad en cuanto a, digamos, al arma per se. Para el uso de la fuerza, la proporcionalidad de la misma también hay que analizar el escenario. Definitivamente en una protesta civil, ¿no? Sin arma de fuego, por supuesto, la policía no puede ir a disparar a mansalva. Creo que nadie podría estar de acuerdo con eso. Pero a mí lo que me preocupa es que, sabiendo que en estas protestas hay infiltrados, porque siempre hay infiltrados, ¿no? A la policía se le mande sin protección, porque así se le ha mandado. Que ha ocurrido este enfrentamiento y que de repente pues ha habido, sí, el uso del arma, todavía no hay una investigación que diga quién es el responsable, más allá del responsable político, que bueno, por supuesto también importa, pero acá también interesa el autor directo de este delito, ¿no? Jamás voy a estar de acuerdo con este uso desproporcionado de la fuerza, empleando armas en una protesta civil, pero también creo que el gobierno tiene que hacerse responsable de la actuación de la policía, debidamente protegida, ¿no? Debidamente premunida y abastecida, porque si no, lo que estamos haciendo también es exponiendo a los policías con estas noticias que pueden causar mucho revuelo en un momento, pero la investigación hasta este momento no se da, y no veo responsables, y es importante que sea policía o civil el responsable, que sea sancionado de manera efectiva. Muchas gracias, candidata. Gracias a los dos. Vamos a hacerle entonces ahora la pregunta directa al candidato Alejandro Salas. Candidato, usted postula por un partido que lleva en su lista también al expresidente Martín Vizcarra. El expresidente Martín Vizcarra ha sido duramente criticado por su gestión en salud. Diferentes motivos, no solamente el tema de la vacuna, también el tema de la capacidad hospitalaria, etcétera. Usted ya debe conocer muy bien esa lista de reclamos, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar si una vez en el Congreso usted estaría de acuerdo con que se conforme una comisión investigadora sobre la gestión en salud del expresidente Martín Vizcarra. Adelante, 2 minutos. Muchas gracias, pero mira, no es que yo esté de acuerdo. El mismo expresidente lo ha dicho que él está sometido a todas las investigaciones que él considere necesarias y pertinentes. Con el tema del manejo de la pandemia, tenemos que decir que la comunidad internacional reconoce la rapidez con la cual se actuó a nivel del gobierno del expresidente Martín Vizcarra, con una cuarentena rápida que salvó muchas vidas humanas, con el tema de los bonos, que de una u otra manera ayudó a la población más vulnerable, con los hospitales itinerantes, que el actual gobierno debe responder por qué los ha desactivado, y otros mecanismos más que son necesarios e importantes en el manejo de la pandemia. Tenemos que recordar algo, la pandemia todavía no termina, entonces no podemos hacer mediciones sobre algo que todavía continúa, ¿no es cierto? Lamentablemente el trabajo del expresidente Martín Vizcarra, que era y que fue importante en este contexto, fue cortado y fue violentado por un golpe de Estado legislativo al país que finalmente nos hizo retroceder mucho. Y el manejo de la pandemia a nivel de lo que ha sido el expresidente, consideramos que lo estaba ejecutando bien. Lamentablemente, por ejemplo, presentó una propuesta legislativa el 18 de septiembre para poder variar todo lo que era el tema del registro sanitario, y recién la aprueban el 19 de diciembre en el Congreso porque estaban más preocupados en vacarlo. Entonces, él es el primero que ha dicho, yo estoy sometido a todas las investigaciones, y creo que está bien, porque ningún ciudadano, ninguno debe temer o debe correrse a las investigaciones. Creo que la puesta en marcha, digamos, de lo que vino ejecutándose con el expresidente, con el manejo del COVID,
fue tratar de darle solución a algo que agarró por sorpresa a todo el mundo, no solamente en el Perú. Todos los presidentes de todo el mundo fueron cuestionados por su opinión pública, por el manejo de la pandemia, porque fue algo imprevisto que hizo caer en desesperación a la ciudadanía. Sin embargo, creo que el trabajo ahí es evidente y es tangible y será evaluado al final de la misma. Todavía seguimos en pandemia. Perdón, candidato. Muchas gracias. Candidata Sea, quiero escuchar un comentario suyo sobre lo que dice el candidato Salas. Adelante, por favor, un minuto. Bueno, Alejandro nos dice que él haría valer la responsabilidad política de Merino por la muerte, el fallecimiento de estos dos civiles inocentes. Entonces, ¿qué haríamos con el expresidente Vizcarra respecto a los miles de peruanos fallecidos en este momento y que no tienen acceso a una atención de salud digna? Yo creo de que no es solamente es importante que un político se someta a las investigaciones, sino que por el perfil ético y moral que nos debemos a la población, deberíamos de abstenernos a candidatear a ningún cargo mientras estos casos estén abiertos. ¿Por qué? Porque creo que lo que la ciudadanía quiere es ya no más repetir el plato con personas que estén sentenciadas, porque todavía no hay un pronunciamiento judicial, pero sin embargo está habiendo una investigación abierta e incluso hay una tacha donde al candidato se le cuestiona no haber declarado propiedades y acciones en esa hoja de vida en la cual todos hemos tenido que hacerlo, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa con ese perfil ético? ¿Qué pasa con ese perfil moral? Muchas gracias. Candidato Salas, que se cambió un poco el tema, lo invito a que conteste por ahí, ¿no? El tema de la investigación abierta al candidato Martín Vizcarra. Usted comenzaba su presentación diciendo que nunca se le ha abierto a usted ninguna investigación, lo cual está muy bien. ¿Qué opina sobre este caso del candidato Vizcarra? Adelante. Bueno, 2 minutos, ¿no? ¿Uno? Sí. ¿No? 2 minutos. Ok. Bueno, yo me ratifico y saludo el hecho que el expresidente manifieste y diga, no solamente me someto a cualquier tipo de investigación, sino esté yendo, como todo ciudadano, a las investigaciones que sean pertinentes y necesarias. Yo te voy a decir algo, mira, el expresidente es un político que lamentablemente, ¿no es cierto? Digo lamentablemente, lamentablemente para él, puso el pecho ante tanta situación de corrupción, de mafia, cerró un congreso que miraba intereses propios. Enfrentó a los cuellos blancos. Tiene enemigos políticos que lo van a querer denunciar y que lo van a seguir denunciando. Él se ha ganado enemigos políticos por trabajar para los peruanos. Yo te quiero comentar algo, y es importante que se sepa. Existe un informe de la Universidad de Salamanca, España, que si ustedes gustan se los voy a hacer llegar, que establece que la mafia y los cuellos blancos, no es un informe del Perú, es un informe de España. La mafia y los cuellos blancos fue una mafia creada para proteger al narcotráfico. Y el narcotráfico quita y pone presidentes en México, Bolivia, Ecuador, Colombia y también en Perú. El narcotráfico también compra partidos políticos. Él se ha ganado enemigos, pero los enfrenta. La mejor manera de enfrentar a esos enemigos es justamente seguir poniéndose al frente para poder seguir dándole cara al país y diciendo acá estoy. Él no se ha ido, no se ha escondido, no se ha puesto en una congeladora. Por el contrario, él considera que tiene que seguir trabajando para el país. Entonces, él está sometido a todas las investigaciones. Él considera que estas investigaciones, por supuesto, no tienen absolutamente nada que probar. Y bajo esa circunstancia, es que todos tenemos que saber que quien gobierne el 2021 va a tener que gobernar una papa caliente. El Perú del 2021 es una papa caliente. Y no podemos entregárselo ni a improvisados, y perdóname la expresión, ni a cobardes. Se necesita gente que ya haya tenido experiencia de gestión, como lo que es Salaverry y Martín Vizcarra. Y creo que eso está garantizado. Bajo esas circunstancias, yo te digo que se pueden someter a muchas investigaciones y él sabrá responderlas. Gracias. Muchas gracias, candidato. Hemos terminado antes de tiempo, así que me gustaría aprovechar estos minutos extras para hacerles una pregunta que ha llegado del público, que es bastante interesante también. Vamos a hacerla del mismo modo, pero quizás con un poco menos de tiempo para no pasarnos tampoco, que es la siguiente, y vamos a comenzar entonces invirtiendo el orden, y ahora la candidata Sea comenzaría. Candidata, ¿usted está de acuerdo con implementar el voto voluntario en el Perú? Adelante, tiene 1 minuto y medio. Así es, yo estoy de acuerdo en implementar el voto voluntario porque esto justamente está siendo hoy en día usado para el populismo por parte de los partidos. Necesitamos sincerar la participación política de los ciudadanos y más bien fomentar la participación política de los ciudadanos a partir de partidos políticos serios que vengan con una tradición política y sobre todo con militantes comprometidos. Definitivamente el voto voluntario
ayudaría también a esta reforma política para poder sincerar también las preferencias de los ciudadanos y poder transparentar la política con aquellos que sí el ciudadano considera que representa sus necesidades e intereses. Gracias, candidata. Vamos a trasladar la pregunta que envió el ciudadano Percy Urteaga ahora al candidato Salas. Candidato, ¿usted está de acuerdo o no con que el voto no sea obligatorio sino voluntario? Adelante, por favor. Un minuto, ¿cierto? Sí, 1 minuto y medio. Ok, 1 minuto y medio. Mira, yo creo que todo evoluciona y todo tiene que ir, digamos, estableciendo un camino de evolución. Nuestro país todavía no está preparado para un voto voluntario y hay que decir las cosas como son. Nuestro país todavía tiene un sistema democrático que tiene que seguir fortaleciéndose, desde los propios partidos políticos hasta la propia ciudadanía para ir a votar. Vale decir, no podemos poner en vilo la democracia con un alto ausentismo electoral y que esa representatividad o legitimidad de quien esté después en el poder sea reclamada, ¿no es cierto?, por quienes de una u otra manera no fueron a votar. Creo que la legitimidad del poder en nuestro país aún mantiene, digamos, el sistema y tiene que seguir garantizando el sistema de que sean la mayoría de ciudadanos peruanos los que vayan a las urnas a votar. Por supuesto que esto no garantiza que vayamos a tener un buen gobierno, un buen presidente electo, sino por el contrario, muchas veces, y ya no lo hemos visto, que nos ha ido mal con lo que hemos escogido porque no hemos escogido bien. Tenemos que escoger gente que tenga experiencia, que tenga preparación, que tenga los pantalones suficientes para poder decidir por el país. Y creo que esa fórmula la está presentando el día de hoy Somos Perú. Gente con decisión y capacidad de decisión, como lo es Daniel Salaverry y como lo es Martín Vizcarra. Creo que eso ahí lo tenemos garantizado. Listo, candidato. Muchas gracias. Vamos entonces a la réplica. No tenemos acá un punto de acuerdo, candidata. ¿Es atenta esto contra la democracia, como dice el candidato Salas? Y si no, ¿por qué no? Adelante, por favor. Todo lo contrario, más bien creo que Alejandro se está olvidando de que en este momento hay un alto índice de ausentismo electoral. En realidad, es más, el panorama para estas elecciones se está digamos, presentando con un alto índice de ausentismo. Ni siquiera las multas van a funcionar ahora, porque en realidad yo creo que ya inclusive la pandemia nos pone a nosotros un nuevo escenario para poder trabajar, ya no solamente hacer obligatorio poner estos candados, sino también creo que hay que incentivar al electorado a la participación política. Y creo que también esto también obliga a los partidos políticos a hacerse partidos mucho más eficientes en cuanto a su electorado, partidos más transparentes, partidos que promuevan inclusive una militancia más activa, inclusiva, y que dejemos pues las castas doradas o estos partidos que se forman solamente para este tipo de contiendas y que pues se producen estas alianzas, ¿no?, para tratar de jalar votos, sabiendo que hay un voto obligatorio, pero en realidad el voto obligatorio nos ha demostrado que hasta este momento no funciona. Yo pienso que el voto voluntario unido a incentivos a los partidos va a funcionar mejor. Gracias, candidata. Bueno, ya para terminar la réplica, entonces, candidato Salas, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si estamos con ausentismo siendo el voto obligatorio, imaginémonos que digamos que sea voluntario. O sea, ¿qué legitimidad va a tener un representante nacional que sea electo solamente por 1 millón y medio de peruanos que vayan a las urnas? Creo que no estamos para eso, no estamos para experimentar aún. Somos un sistema democrático que al cumplir nuestros 200 años seguimos evolucionando. Entonces, esto es paulatino. Seguramente el voto voluntario, de una u otra manera, va a poder, digamos, establecerse en algún momento determinado cuando exista, pues, digamos, esta cultura democrática de hacerle creer y confiar al ciudadano de que es importante participar en política. Y eso todavía estamos en un camino de evolución y eso obviamente lo garantizan partidos políticos que a lo largo de su trayectoria han hecho pues de la democracia una institución, como lo ha sido Somos Perú. Entonces, bajo esa circunstancia es que todavía tenemos que evolucionar y no estamos aún para ello. Gracias, candidatos. Un debate que sin duda va a estar presente en el próximo Congreso, así que hay que estar muy atentos. Bueno, vamos ahora sí a terminar y quiero darles, por favor, un minuto a cada candidato para que pueda cerrar, ¿no? Quizás hacer una conclusión final, despedirse. Candidato Salas, invertimos el orden y comenzamos por usted. Adelante, por favor, 1 minuto. Muchas gracias. Un mensaje a todo el Perú. El 2021 es un año que va a ser una papa caliente para el país. Es un año que no tenemos
digamos, la posibilidad de experimentar con gente improvisada o con quienes no sepan tomar decisiones para el país. Necesitamos gobernantes que no solamente tengan experiencia en gestión pública, sino que nos hayan demostrado a cabalidad el hecho que han sabido tomar determinaciones y enfrentarse a la corrupción y enfrentarse a las mafias. Martín Vizcarra cerró el Congreso, un Congreso altamente tóxico para el país. Daniel Salaverry se apartó de una bancada que justamente era una bancada tóxica y trabajó con el presidente Vizcarra el hacer un referéndum para el país. Creo que son gente y son personas que han demostrado capacidad. Por mi parte, encuentran a un servidor como Alejandro Salas, que postula con el número 5, con la mayor y la mejor voluntad de devolverle a ese Parlamento toda esa desconfianza que a lo largo de todos esos últimos 40 años nos han dado. Muchas gracias. Gracias, candidato. Su cierre, por favor, candidata Sea. Adelante, 1 minuto. Sabemos que la pandemia nos plantea en este momento una serie de retos por cumplir, bueno, en materia de salud, de trabajo, de educación, y que esto solamente puede ser posible cuando nosotros le devolvamos la confianza, ¿no?, a la ciudadanía, a la clase política. Volver a repetir el plato con aquellos que ejercieron función pública de confianza, los más altos cargos y que no dieron los resultados debidos, es repetir nuevamente la misma grado de incertidumbre y desconfianza, y yo creo que ahora es momento de una renovación y de un cambio. El hecho de no tener trayectoria política, pero sí trayectoria como empresario, como emprendedor, eso también siembra confianza para poder promover un Perú mejor, apostar por el emprendedor, apostar por los más vulnerables, ¿no? Y yo le pido al electorado que se informe acerca de nuestras hojas de vida, ¿no?, para que sea un voto informado y responsable, y que exija también a los que elija una auténtica fiscalización, así como también una debida labor legislativa. Muchas gracias. Gracias a los dos candidatos por su participación, por supuesto, por haber mantenido el debate alturado. Les deseo lo mejor de los éxitos a los dos. Muchas gracias, Erika. Gracias. Gracias también, por supuesto, a nuestro equipo que hace posible este debate. Está Jonathan Castro en la producción, Carlos Hidalgo en el switcher y Cristian Saurré en la coordinación. Y, por supuesto, gracias a ustedes, los que nos acompañan desde sus casas, informándose. No se olviden de mantenerse conectados siempre a nuestra cobertura especial para que puedan tomar la decisión más informada el próximo 11 de abril. Muchísimas gracias a todos y ya conversamos. Chau, chau.